La continencia por el reino de los cielos y el etos de la vida conyugal y familiar. Catequesis número 81 de la Teología del Cuerpo, recibida de San Juan Pablo II el 5 de mayo de 1982. Al responder a las preguntas de los fariseos sobre el matrimonio y su indisolubilidad, Cristo se refirió al principio. Con esta palabra se refería a su institución originaria por parte del Creador, puesto que sus interlocutores se remitieron a la ley de Moisés, que preveía la posibilidad del llamado libelo de repudio. Jesús contestó: «Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así». Mateo 19:8. Después de la conversación con los fariseos, los discípulos de Cristo se dirigieron a él con las siguientes palabras: «Si tal es la condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse». Y Jesús les contestó: «No todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales, por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda». Mateo 19 del 10 al 12. Las palabras de Cristo aluden sin duda a una consciente y voluntaria renuncia al matrimonio. Esta renuncia solo es posible si supone una conciencia auténtica del valor que constituye la disposición nupcial de la masculinidad y feminidad del matrimonio, para que el hombre pueda ser plenamente consciente de lo que elige, es decir, la continencia por el reino. Debe ser también entonces plenamente consciente de aquello a lo que renuncia, y aquí se trata precisamente de la conciencia del valor en sentido ideal. No obstante, esta conciencia es totalmente realista. Cristo, de este modo, exige ciertamente una opción madura. Lo comprueba, sin duda alguna, la forma en que se expresa la llamada a la continencia por el reino de los cielos. Pero no basta una renuncia plenamente consciente a dicho valor. A la luz de las palabras de Cristo, como también a la luz de toda la auténtica tradición cristiana, es posible deducir que esta renuncia es a la vez una particular forma de afirmación de ese valor, en virtud del cual la persona no casada se abstiene coherentemente, siguiendo el consejo evangélico. Esto puede parecer una paradoja. Sin embargo, es sabido que la paradoja acompaña a numerosos enunciados del Evangelio, y frecuentemente a los más elocuentes y profundos. Al aceptar este significado de la llamada a la continencia por el reino de los cielos, sacamos una conclusión correcta, sosteniendo que la realización de esta llamada sirve también, de modo particular, para la confirmación del significado esponsal del cuerpo humano, en su masculinidad y feminidad. La renuncia al matrimonio por el reino de Dios pone de relieve al mismo tiempo ese significado en toda su verdad interior y en toda su belleza personal. Se puede decir que esta renuncia por parte de cada una de las personas concretas, hombres y mujeres, es en cierto sentido indispensable para que el mismo significado esponsal del cuerpo sea más fácilmente reconocido en todo el etos de la vida humana y sobre todo en el etos de la vida conyugal y familiar. Así pues, aunque la continencia por el reino de los cielos, la virginidad y el celibato, oriente la vida de las personas que la eligen libremente al margen del camino común de la vida conyugal y familiar, sin embargo, no queda sin significado para esta vida, por su estilo, por su valor y por su autenticidad evangélica. No olvidemos que la única clave para comprender la sacramentalidad del matrimonio es el amor conyugal de Cristo hacia la Iglesia. De Cristo, Hijo de la Virgen, el cual era Él mismo virgen. Eso es eunuco por el reino de los cielos. En el sentido más perfecto del término, nos convendrá volver sobre este tema más tarde. Al final de estas reflexiones queda todavía un problema concreto. ¿De qué modo en el hombre,
a quien le ha sido dada la llamada a la continencia por el reino, se forma esta llamada basándose en la conciencia del significado esponsal del cuerpo en su masculinidad y feminidad? Y más aún, como fruto de esta conciencia, ¿de qué modo se forma, o mejor, de qué modo se transforma? Esta pregunta es igualmente importante, tanto desde el punto de vista de la teología del cuerpo como desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad humana, que es de carácter personal y carismático a la vez. Si quisiéramos responder a esta pregunta de modo exhaustivo, en la dimensión de todos los aspectos y de todos los problemas concretos que encierra, habría que hacer un estudio expreso sobre la relación entre el matrimonio y la virginidad, y entre el matrimonio y el celibato. Pero esto excedería los límites de las presentes consideraciones. Permaneciendo en el ámbito de las palabras de Cristo según Mateo en su capítulo 19, versículos 11 y 12, es preciso concluir nuestras reflexiones, afirmando lo siguiente. Primero, si la continencia por el reino de los cielos significa indudablemente una renuncia, esta renuncia es al mismo tiempo una afirmación que se deriva del descubrimiento del don, esto es, el descubrimiento, a la vez, de una perspectiva de la realización personal de sí mismo, a través de un don sincero de sí, Gaudium et Spes, numeral 24. Este descubrimiento está entonces en una profunda armonía interior con el sentido del significado esponsal del cuerpo, vinculado desde el principio a la masculinidad o feminidad del hombre como sujeto personal. Y segundo, aunque la continencia por el reino de los cielos se identifique con la renuncia al matrimonio, el cual en la vida de un hombre y de una mujer da origen a la familia, no se puede en modo alguno ver en ella una negación del valor esencial del matrimonio. Más bien, por el contrario, la continencia sirve directamente a poner de relieve lo que en la vocación conyugal es perenne y más profundamente personal, lo que en las dimensiones de la temporalidad y a la vez en la perspectiva del otro mundo corresponde a la dignidad del don personal, vinculado con el significado esponsal del cuerpo, en su masculinidad y feminidad. De este modo, la llamada de Cristo a la continencia por el reino de los cielos, justamente asociada a la evocación de la resurrección futura, tiene un significado capital, no solo por el etos y la espiritualidad cristiana, sino también para la antropología y para toda la teología del cuerpo, que descubrimos en sus bases. Recordemos que Cristo, al referirse a la resurrección del cuerpo en el otro mundo, dijo, según la versión de los 3 evangelios sinópticos, «Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio». Marcos 12:25. Y estas palabras, que ya hemos analizado antes, forman parte del conjunto de nuestras consideraciones sobre la teología del cuerpo y contribuyen a su elaboración. Hasta aquí la catequesis 81 de la teología del cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 5 de mayo de 1982 y titulada La continencia por el reino de los cielos y el etos de la vida conyugal y familiar.